Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta serie de estudios que estamos teniendo sobre la epístola a los Colosenses. Hemos dicho que en el capítulo 3, el versículo 5, hasta el capítulo 4, el versículo 6, encontramos 21 consejos, 21 características, 21 marcas de un hijo de Dios. Y hemos estado estudiando esto desde las semanas anteriores. Antes de empezar con nuestro estudio, invoquemos la dirección de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú diriges nuestro corazón, nuestra mente hacia tu palabra. Permite que los oyentes aprendan y sean bendecidos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, repasando siempre, cada semana hacemos lo mismo. De Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 4, 6. 21 actitudes propias de un hijo de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros, dejad la ira, el enojo, malicia. No mintáis los unos a los otros, vestíos como escogidos de Dios, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y maridos, amad a vuestras mujeres. La semana pasada vimos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y el día de hoy continuaremos con el punto 15, la quinceava característica: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hace tiempo, hace unos años atrás, prediqué sobre esto, sobre la actitud de los padres hacia los hijos, de cómo Dios es con nosotros como Padre. Y la verdad es que un hermano de la iglesia que ya está en la presencia de Dios se me acercó y me dijo: Carlos, si yo hubiese sabido esto hace 40 años, habría tratado a mis hijos de otra manera. Esas palabras se me quedaron grabadas. Si yo hubiese estudiado, aprendido esta lección que hemos tenido hoy día, hace 40 años, me dijo él, hubiera tratado diferente a mis hijos. Y cuando yo prediqué en una iglesia en Zúrich hace unos tiempos atrás, y hablé acerca de los padres, hablando específicamente sobre el papá, el padre,
les dije lo siguiente, que debemos vivir de tal manera, debemos ser padres de tal manera, que alguna vez nuestros hijos digan, a Dios no le he visto personalmente nunca, pero estoy seguro que cuando lo vea, se parecerá a mi Padre. El día de hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 3, el versículo 21. Y para entrar en este tema debemos recordar que, si bien es cierto, Dios nos da ciertos mandamientos a las personas, por ejemplo, a las mujeres, a las esposas, les dice, sujetaos a vuestros maridos. La contraparte dice, pero maridos, amad a vuestras mujeres. Porque no es posible que una persona se sujete cuando hay abuso, cuando hay prepotencia, cuando hay violencia. Y entonces le dice a la mujer, mira, a ti te toca respetar a tu marido, pero a él le toca amarte. Y la suma de los dos produce una sinergia. Voy a explicar qué cosa es este concepto. La sinergia es cuando dos elementos que de por sí son venenosos, a la hora en que se juntan y se mezclan, se convierten en algo maravilloso y necesario. Por ejemplo, la sal. La sal es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Son dos elementos, el cloro y el sodio. Pero cuando los elementos están separados, el cloro, por ejemplo, mata. Si tú le echas cloro al agua, mata las bacterias. El cloro, por ejemplo, destiñe la ropa. Y el sodio explota, por ejemplo, al contacto con el agua. El cloro separado, el sodio separado, los dos son elementos bastante fuertes y negativos, vamos a decir así. Pero cuando se juntan los dos, entonces se produce la sal de cocina, la sal que usamos para comer, la sal que le echamos a la comida. Entonces a eso se llama sinergia. Cuando dos elementos que separados son algo negativo, contraproducente, a la hora en que se unen, se produce una armonía de bendición. Lo mismo pasa con los mandamientos de Dios. Cuando Dios le dice a la esposa, le dice, sujétate a tu esposo, pero le dice al esposo, ama a tu esposa. Entonces, uno separado del otro no funciona. Porque si el esposo ama a la esposa, pero la esposa hace lo que le da la gana, se destruye el matrimonio. Si la esposa quiere sujetarse al marido, pero el marido es violento, desamorado, se destruye el matrimonio. Es necesario las dos partes para que pueda funcionar. Lo mismo pasa en otras leyes que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso con los padres es exactamente igual. A los hijos se les dice que obedezcan a sus padres. Obedeced a vuestros padres en todo, le dicen, porque esto agrada al Señor. Y eso es perfecto, es maravilloso, que los hijos aprendan a obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Pero ¿cuál es la otra parte? Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces, cuando los padres están en una actitud de amor, de cuidado, de protección de los hijos, y los hijos al mismo tiempo obedecen a sus padres porque esto agrada al Señor, se produce esa sinergia que se produce en la sal, entre el cloro y el sodio. Y entonces se convierte en una bendición. Hay un hogar donde tú te sientes en paz, en armonía. Los hijos se sienten bien y los padres se sienten bien. Pero si los hijos no obedecen a los padres, se convierte en un caos en ese hogar. Pero si los hijos quieren obedecer a los padres y los padres son desamorados, prepotentes, abusivos, entonces también el hogar se convierte en un caos.
La única manera para que estos mandatos de Dios funcionen es que hay una sinergia, donde los hijos hacen su parte y los padres hacen su parte. La semana pasada estudiamos la parte de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque en cierta manera estamos diciendo, yo obedezco a mis padres así como obedezco a Dios. Es decir, yo tengo un corazón dispuesto a obedecer a mis padres y eso refleja mi actitud, mi predisposición para obedecer a Dios. Pero al mismo tiempo le dicen a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El término griego no exasperar significa no provocar, no irritar, no ahuyentar. Qué interesante. Dios le está diciendo a los padres, no provoquen a sus hijos. No provoquen a que reaccionen mal. No irriten a sus hijos tampoco. No ahuyenten a sus hijos. Ahora, ¿qué cosas nos exasperan? A todos los seres humanos, no solamente a nuestros hijos, sino a todos los seres humanos, hay cosas que nos exasperan, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando tenemos a una persona al costado que está dele, que repite, y repite las cosas, a uno le llega a molestar. Uno en cualquier parte reacciona y dice, pero ¿qué te pasa? Cállate la boca ya, párala. Pero lo hacemos a veces con nuestros hijos. Y claro, tenemos la respuesta, pero no me escuchan, pero no obedecen, pero no lo hacen. Está bien. Pero lo que tenemos que utilizar es sabiduría e inteligencia para guiar a nuestros hijos y no estar presionando y exasperándolos. Y aquí tenemos que pensar, que evaluar. A veces los padres no nos damos cuenta cuando estamos exasperando a nuestros hijos. También nos exasperamos, por ejemplo, cuando le prohibimos todo. Yo he visto de cerca madres, por ejemplo, que todo es no. El hijo, mamá, ¿puedo? No. ¿Pero puedo salir? No. ¿Pero papá, quiero comer? No. Pero no se puede, no se debe, no deja eso, no toques, no agarres, no pienses. Dios mío, llega un momento en que el hijo se exaspera y entonces decide pues ya no pedir permiso, porque si a todo le vamos a decir que no, entonces mejor no pido permiso porque ya sé que me va a decir que no y voy a hacerlo a escondidas. Y si mi comportamiento es inadecuado, entonces el hijo se va a preguntar, ¿para qué voy a obedecer? Si lo que realmente va a ocurrir es que siempre me van a decir que no. Esto es interesante. Cuando exasperamos a nuestros hijos, no obtenemos obediencia. Muchas veces lo que obtenemos es desánimo. Porque los hijos se preguntan, ¿vale la pena obedecer? ¿Vale la pena obedecer? Por ejemplo, a veces yo he escuchado a padres que a sus hijos le dicen en la escuela cuando hacen una tarea mala o cuando traen una mala nota, no seas bruto, has salido a tu padre, eres una bestia. O el padre le dice, eres un tonto, ¿cómo es posible que te hayan jalado en este curso? Esto frustra y desanima a los hijos. Por eso el texto dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Mi comportamiento con mis hijos debe ser de tal manera que ellos se sientan animados para vivir la vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar la escuela, el colegio, el trabajo. Que ellos se sientan animados y no se sientan desanimados. Y para esto, para no exasperarlos y para que realmente nuestros hijos no se desanimen, es importante
ser sabios. Es decir, cuando los padres queremos guiar la vida de nuestros hijos, no podemos guiarlos por medio de la obligación y el castigo. No podemos obligarlos a la fuerza. Me tienes que obedecer porque yo soy tu padre y porque yo te lo digo. Es probable que obedezcan por miedo al castigo, pero no estamos guiando sus vidas. Tenemos que ser sabios. Los padres tenemos que ser sabios. Y para eso quiero que me acompañen a la epístola de Santiago, al capítulo 3, del versículo 13 al 18, donde se nos habla de esa sabiduría que los padres necesitamos. Santiago, epístola de Santiago, al capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Como ustedes se darán cuenta, yo repito varias veces el texto bíblico porque sé que hay personas que siguen los estudios y no son muy hábiles o rápidos para encontrar el texto bíblico, así que les doy la oportunidad de hacerlo. Leemos en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, vamos a leer todo de corrido y luego vamos a estudiarlo por partes. Santiago 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto que es de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a estudiar este pasaje de Santiago. En primer lugar nos pregunta en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el Padre sabio y con entendimiento, con buen entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, que entiende las cosas y la situación en la que se encuentran? ¿Quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Acá hay tres conceptos que reflejan la sabiduría de un padre. Buena conducta, sabia sabiduría y mansedumbre. Buena conducta, buen testimonio, buen ejemplo, una conducta a imitar. Estamos hablando de un padre que muestra conductas alcohólicas, borracho, mentiroso, un padre infiel, un padre que insulta a su esposa buscando a otras mujeres, un padre abusivo, un padre prepotente, un padre violento. ¿Es eso buena conducta? ¿La Biblia le llama a eso buena conducta? Absolutamente no. Cuando estamos hablando de un padre sabio y entendido, estamos hablando de un padre que tiene buena conducta, integridad, rectitud, responsabilidad, trabajador, fiel con su esposa, amoroso con sus hijos,
que tiene una conducta que vale la pena imitar. Y los hijos, cuando ven un padre con esa actitud, aprenden, porque los hijos aprenden de los padres. Entonces, la primera cosa es un padre sabio y entendido, es un padre que tiene buena actitud, que tiene sabia mansedumbre, es decir, sabiduría para tener mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre no es una persona sin carácter. Jesucristo era una persona con mucho carácter. Jesucristo entró al templo y vio que habían convertido la casa de Dios en un mercado y tiró las mesas. Y nadie se le acercó porque Jesús en su rostro expresaba su ira porque habían convertido la casa de Dios en un mercado. Y entonces nadie se le acercó. Sin embargo, Jesús es considerado manso. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no significa que no tienes carácter. No, no es una persona que no tiene carácter. Tampoco es una persona que tiene carácter sin control. Es decir, que tiene un carácter explosivo que no puede controlarse a sí mismo. Mansedumbre significa fuerza de carácter controlada. Fuerza de carácter, pero con control, que puedes controlar tus impulsos, tus reacciones, tu forma de hablar, tu forma de tratar a tus hijos. No es una persona descontrolada. Yo he visto en el YouTube videos de padres que golpean a sus hijos, muchas veces cuando son muy pequeños porque son padres abusivos, padres violentos. Cuando hay padres que pueden tener mucho carácter, pero cuando ese carácter no tiene control, se vuelven salvajes. Y entonces lo que dice la Biblia es que ¿qué padre es el que es sabio? ¿Qué padre es el que es entendido? Es el padre que tiene buena conducta, pero también tiene sabia mansedumbre. Puede tener mucho carácter. Y eso es bueno porque le da a sus hijos un ejemplo de tener personalidad y carácter, pero es un carácter que es controlado. Controlado. Conozco muchos padres, tanto padres como madres, que no pueden controlar su carácter. Y eso de ahí es uno de los primeros factores para producir hijos rebeldes. El padre que no sabe controlar su carácter produce hijos rebeldes, porque al fin y al cabo esos hijos van a querer ahuyentarse, irse de la casa lo antes posible. Entonces, Santiago nos está diciendo que como padres tenemos que ser sabios para guiar a nuestros hijos. Y esa sabiduría, ese entendimiento de las cosas, empieza por tener una buena conducta, un buen testimonio, un buen ejemplo y una sabiduría y mansedumbre para tener un carácter que sabe controlarse. Ahora, Santiago continúa diciendo, pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos y contención en vuestro corazón. Dice, la palabra celos que aparece acá es envidia. Envidia. La palabra amargos, celos amargos, significa amargura, hostilidad. Hostilidad. Y la palabra contención en el griego significa ambición egoísta. Entonces, lo que nos está diciendo Santiago es que si en lugar de tener en casa un padre y una madre que tienen una buena conducta, un buen testimonio, que aunque sean personas con carácter, saben controlarse el carácter, en lugar de eso, lo que tienen son padres o madres que reflejan envidias, amargura, hostilidad, ambiciones egoístas. Entonces, cuando el hijo ve eso, díganme, ¿qué hijo quiere
someterse en obediencia a padres así? ¿Quién quiere someterse a un padre o a una madre que está llena de envidia, de amargura, de hostilidad, de ambiciones egoístas? ¿Quién? Y Santiago dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no os jactéis, no se jacten como si fueran buenos padres, no se jacten como si fueran buenos padres, ni mintáis contra la verdad, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo he conocido padres que, la verdad, yo alguna vez le dije a una pareja de padres, viajamos con ellos, tomamos unas vacaciones en República Dominicana, recuerdo, creo que era Puerto Plata o Santa Marta o algo así. Fuimos con una pareja, nuestros hijos eran muy pequeños, y estábamos con esta pareja que tenía un niño pequeño también, con el cual mis hijos jugaban todo el tiempo. Y estos padres, en cierto momento, un día en la mañana, estábamos junto a la piscina y ellos desaparecieron. Eran las 9 de la mañana. Se fueron. El papá y la mamá se fueron y dejaron a su hijo con nosotros. Ese niño estaba muerto de miedo. ¿Y saben por qué? Porque la madre, cuando el niño no quería comer, le decía, si no comes te voy a dejar. El padre, cuando el niño no se portaba bien, le decía, pórtate bien o te dejo acá. Ese niño tenía un trauma en su corazón. Cuando los padres desaparecieron porque se fueron a pasear, a caminar por la playa, por no sé dónde, este niño entró en crisis y llorando me preguntaba, ¿dónde están mis papás? ¿Dónde están mis papás? Nosotros tratando de aliviarle el dolor, con mis hijos nos metimos a la piscina, a jugar, a entretenerlo. 3 horas después aparecieron esos padres sinvergüenzas. Y en algún momento conversando con ellos, me dijeron que ellos se consideraban buenos padres. En ese momento, les digo, brotó en mí una actitud. Yo agarré y les dije en su cara, les dije, denle gracias a Dios que cuando ustedes mueran, su hijo no tenga que juzgarlos. Felizmente, la opinión que el hijo tenga de ustedes no será la razón para entrar al cielo o no, sino la persona de Jesucristo. Porque si dependiera de la opinión que el hijo tiene de ustedes, ustedes se perderían en el infierno toda la vida. Porque ustedes como padres se creen buenos y son de lo peor. Ellos se quedaron en shock, ¿no? Pero es así. Hay muchos padres que viven de esta manera. Muchos padres que viven llevando a la casa pura envidia, amargura, se pelean en la calle o en el trabajo y llegan a la casa con toda esa amargura, con toda esa hostilidad. Le enseñan a sus hijos a ser ambiciosos, egoístas. Y luego cuando les preguntan, dices que son buenos padres. No, pues, no lo son. Y por eso Santiago dice que si uno tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactes como si fueras buen padre, ni mintáis contra la verdad, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que un hijo puede obedecer a sus padres en paz si lo que ve en esa casa de parte de ellos son estas actitudes envidiosas, de amargura, de hostilidad, ambiciones egoístas, etcétera? Claro que no. Por eso, cuando los padres son sabios, cuando tienen conducta correcta, cuando los padres reflejan
una buena conducta en casa, que los hijos quieran imitar. A ver, el padre llega a la casa, se tira en el sillón a ver televisión. ¿Qué es lo que queremos decir a nuestros hijos? ¿Imítenme? Cuando el padre grita a la esposa, cuando la esposa grita al esposo, ¿qué estamos enseñando? Cuando los hijos ven en un hogar padres con buena conducta y con sabia mansedumbre, entonces para ellos les es fácil obedecer a sus padres. El texto de Santiago continúa en el versículo 15. Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, envidia, contención, ambiciones egoístas, lo que hay ahí, dice Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perturbación significa un estado de violencia, de agitación, de angustia, y toda obra perversa, actos de maldad. Entonces, los padres quieren que los hijos obedezcan. Pero ¿qué es lo que le damos? ¿Qué ambiente les damos? ¿Un ambiente donde el hijo se siente bien obedeciendo? ¿O un ambiente de perturbación y toda obra perversa? Santiago continúa en el versículo 17. Este versículo que sigue es sumamente importante. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría que no se produce en el ser humano en forma natural, en forma terrenal, en forma animal, ¿no? Sino lo que se produce, la sabiduría que se produce en lo alto, que pertenece a Dios, que es una sabiduría que desciende de lo alto cuando yo tengo una relación personal con el Padre. La sabiduría que viene de lo alto no se obtiene por lógica, inteligencia o educación. Conozco gente que son profesionales y son las personas más antipáticas que hay. Conozco gente que tiene un montón de títulos universitarios y son pedantes, creídos, soberbios, abusivos, prepotentes. Entonces, esta sabiduría no se obtiene con educación. Esta sabiduría desciende de lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre que quiera ser sabio, que quiera tener buena conducta, sabia mansedumbre con sus hijos, necesita recibir de lo alto esta sabiduría que solo Dios la da. Necesita recibirla de lo alto. Necesita tirar un cable de conexión con el cielo para que a través de ese cable se descargue esa energía de sabiduría que solamente Dios tiene. Esa sabiduría de Dios, dice el texto, es primeramente pura, luego es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Antes de entrar a estudiar esto, vamos a entender entonces. Esa sabiduría que trae celos, envidias, pleitos, hostilidad, toda esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría es pura. Porque la sabiduría que viene de Dios te lleva a honrar a Dios. No hay cosa más importante en la vida y el ejemplo de un padre y de una madre hacia sus hijos que la pureza.
Todos nosotros, en un momento cuando hemos sido jóvenes, hemos imaginado alguna vez quizás a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, teniendo relaciones sexuales. No, porque somos chicos y cuando somos jóvenes, no, eso no lo pensamos, ni lo imaginamos. Pero claro que tuvieron relaciones, porque si no, no hubiéramos nacido nosotros. Claro que eran seres humanos como nosotros. Pero nosotros tenemos a nuestros padres en tan alta estima que a veces esos pensamientos ni siquiera queremos imaginarlos, porque los consideramos demasiado puros. Nuestra madre es pura, ¿no es cierto? Naturalmente es mujer, obviamente. Pero el concepto de los hijos de sus padres es que sus padres son puros, especialmente la madre es pura. Y ese es el ejemplo que tenemos que darle a nuestros hijos. Nuestros hijos cuando ven a los padres, tienen que ver esa pureza. No se acepta de ninguna manera el padre coquetón, el padre que está jugando con otras mujeres o coqueteando con otras mujeres. Ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Pureza, dice, pacífica. Los padres tienen que tener una actitud de paz en el hogar. No pleitistas, de paz. Amables, que se hacen amar. Amables. Benignos. Llenos de misericordia y llenos de buenos frutos. Sin incertidumbres ni hipocresías. Es impresionante este texto bíblico, porque nos hace ver cuánto nos falta para ser buenos padres. ¿No es cierto? Cuando yo comparo mi vida y digo, yo como padre, ¿qué tan puro soy? ¿Qué tan pacífico soy? ¿Qué tan bueno, benigno? ¿Cuánta misericordia ven mis hijos en mis actos? ¿Cuántos buenos frutos ven mis hijos en mi vida? ¿Soy una persona llena de incertidumbres, de dudas, de mentiras o engaños? ¿O soy una persona íntegra, sin incertidumbres ni hipocresías? Porque cuando yo vivo una vida con la sabiduría de Dios, con esta sabiduría que desciende de lo alto, díganme ustedes si es que un hijo no está dispuesto a obedecer. Claro que está dispuesto a obedecer. Esta sabiduría no exaspera a los hijos y por lo tanto no hace que los hijos se desanimen. Cuando uno tiene padres como estos, realmente la obediencia es fácil. Por eso no podemos obligar a nuestros hijos a obedecer antes de preguntarnos si es que como padre o como madre estoy viviendo en la sabiduría de Dios. Pero repito, esta sabiduría no se obtiene con experiencia, esta sabiduría no se obtiene con el tiempo, esta sabiduría solo se obtiene de lo alto. Y por eso, para ser buenos padres, tenemos que aprender que eso solo se obtiene de rodillas, teniendo una comunión con Dios plena, diaria, fresca, constante. Que cada día pueda separar un tiempo para estar a solas con mi Padre en el cielo. Que Dios me pueda hablar. Que yo pueda hablarle a Dios todos los días, interceder por mis hijos y decirle, Padre, me falta muchísimo para ser como tú quieres que sea. Necesito, Señor,
que me hables. Necesito, Señor, que me transformes. Necesito que me moldees, que me llenes con tu sabiduría para poder guiar a mis hijos en tus caminos. Para ser para ellos un ejemplo de pureza. Un ejemplo de ser pacífico. Uno que busca la paz, como dice la Biblia, busca la paz y síguela. Que tus hijos vean en ti eso. Que tú eres los que buscan la paz, no los que causan el conflicto, no los pleitistas, sino los que buscan la paz. Que los hijos vean en mí el ser amable. Y esta palabra amable es increíble. Significa que se hace amar. O sea, querible. Que es una persona cuyo comportamiento se hace amar. Epikeia es la palabra en griego. Se hace amar. ¿De dónde viene el concepto? El concepto viene de alguien que es sabio y que mantiene las leyes cuando hay que mantenerlas y rompe las leyes cuando hay que romperlas. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estamos en una reunión e invitamos a la gente y le decimos, el que llega tarde se queda de pie. Entonces, hay una persona que llega 5 minutos tarde, que está absolutamente saludable, y dijimos que el que llega tarde se queda de pie, así que esa persona se queda de pie. Pero 10 minutos después llega una persona que está embarazada, o llega una persona que tuvo un accidente en el auto, o llega una persona que tiene una disculpa real. Y entonces a esa persona, ¿qué decimos? Aunque estás embarazada, ¿te quedas de pie? Decimos no, que se siente. Naturalmente el primero se va a quejar. ¿Y por qué yo me quedo de pie? Y le decimos, porque en tu caso hay que guardar la norma. Y en el caso de ella hay que romperla. La persona que tiene esa capacidad de discernir cuándo es que hay que mantener las normas y cuándo es más sabio romperlas, a esa persona se le conoce como una persona que se hace amar, amable. Yo tengo que darle a mis hijos un ejemplo de misericordia y no de ambición egoísta. Tengo que enseñarle a mis hijos a compartir, a dar, a ayudar, servir. Tengo que ser una persona que le enseñe a mis hijos a dar buenos frutos y no malos frutos. Tengo que ser una persona sin incertidumbres ni hipocresías. Y cuando yo como padre tenga en mi corazón esta sabiduría que viene de lo alto y que controla mi comportamiento, entonces voy a aprender a no exasperar a mis hijos. Mis hijos no se van a desanimar y mis hijos van a sentir que obedecer es lo correcto, porque eso agrada a Dios. El pasaje de Santiago termina diciendo, y con mucha sabiduría dice, porque el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y el que siembra paz, cosecha paz. Los padres que se comportan con esta sabiduría de lo alto están sembrando paz en su hogar y en el futuro cosecharán paz. Hermanos, que este estudio nos haya servido para hacernos reflexionar sobre que no solamente podemos exigir obediencia de los hijos, cuando tenemos que darles el ejemplo, el amor, el hogar y tener la sabiduría de poder guiarlos para que ellos se sientan bien y en paz obedeciendo a sus padres. Permítanme orar para terminar este estudio. Gracias, Padre bendito, por esto que hemos aprendido. Te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros los padres, que nos permitas tener una comunión diaria contigo,
buscarte diariamente, para ser refrescados con esa sabiduría que viene de lo alto, para tener la capacidad de guiar a nuestras familias y a nuestros hijos en tus caminos, dándoles un ejemplo digno de imitar. Gracias, Dios, danos esa mansedumbre para tener control sobre nuestro carácter y danos ese amor que viene de ti para amar a nuestras esposas y a nuestros hijos como debemos hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga y los acompañe hasta el próximo miércoles, en que continuaremos nuestros estudios de la epístola a los Colosenses. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.